parece que arrancamos? Todavía no es las 2. ¿Hay dudas puntuales? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Antes de arrancar con la clase de hoy? ¿No? Ayer es el recuperatorio. Tiene la salud de más bien. Pero habitualmente son un par de semanas bueno, si no hay dudas, arrancamos. Sí. Si hay fuerza, así te escuchan todos. ¿Cómo es tu nombre? Rafael pregunta. En una situación de hipocalcemia, ¿por qué existe excitabilidad neuronal? ¿Alguien leyó algo al respecto de esto? En una hipocalcemia, ¿por qué hay hiperexcitabilidad neuronal? Modifica la circulación iónica tanto arriba como adentro, que va a hacer que el sodio vaya a entrar y polarice la célula. Fuerte, porque es eso lo que se cree. No está del todo demostrado, pero lo que vos estás explicando es lo que se cree que pasa. Fuerte. Está perfecto lo que estás diciendo. Se va a alterar la modificación de los, o sea, la concentración de los iones extra como intracelulares, que va a hacer que el sodio entre y se polarice toda la célula. Entonces, ante esta situación de cambio en un catión, como el calcio, hay un movimiento de otros cationes que implica el ingreso de sodio a la célula, despolarización, y por esto se cree que hay hiperexcitabilidad. Esa es la razón, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, arranquemos entonces con la clase de hoy. Hoy la clase va a tener dos partes. Básicamente vamos a ver prolactina, que es la que quedaba ahí aislada de la hipófisis, que ustedes todavía no han visto. Vamos a hablar básicamente de las funciones de la prolactina, cómo está regulada. Es sumamente importante la prolactina por muchos motivos. Primero, porque es, dentro de las hormonas producidas por la hipófisis, es una de las que más fácilmente se altera. Y la vemos a diario, esa alteración. Por lo menos lo que hacemos es esta especialidad. Con lo cual es algo que se van a topar en algún momento. Y por último vamos a hablar un poquitito de lo que es el eje gonadal masculino, que no es tan entretenido como el femenino. Bien. ¿Podrás cerrar la puerta, por favor? Bueno, ¿qué tienen que saber de la prolactina? Como dividimos siempre a las hormonas, tenemos que hablar primero de dónde se produce. Ustedes ya saben que se produce en la hipófisis. ¿En qué tipo de célula? Fuerte. En las células lactotropas. Lactotropas, perfecto. Y si uno analizaría todas las células que están en la hipófisis, en la adenohipófisis, tenemos la célula productora de hormona de crecimiento, las células productoras de prolactina, de tirotrofina, de gonadotrofina. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la célula que representa mayor cantidad en cuanto a la producción de hormonas? ¿Qué hay más? ¿Células productoras de qué? No. Me dicen de prolactina acá. ¿Alguien dice otra cosa? Para mí la LH-FSH. Acá me dicen las gonadotrofinas. ¿Por acá dicen algo? Acá me dicen que hay un 70% de células productoras de prolactina. No. 25. Bueno, aunque no lo crean, la mayor proporción en masa celular productora en la hipófisis es la célula que produce hormona de crecimiento. A pesar de que hay poca hormona de crecimiento. ¿Está bien? Voy a hacer pregunta de examen. Bueno, células lactotropas. Muy bien. Si analizamos el tipo de hormona desde el punto de vista bioquímico, ¿qué podemos decir de la prolactina? Que es una hormona proteica, perfecto, y que es parecida a quién.
A la pH Y la lactógeno placentaria. y a la lactógeno placentario. Es decir, que estas tres hormonas forman parte integrante de un conjunto que se llama somatolactotropinas. Y es importante que ustedes recuerden esto porque el mecanismo de acción, si analizamos por ejemplo el metabolismo intermedio, es bastante parecido, ¿sí? Con la salvedad, y un poco por ahí no sé de ustedes, pero bueno, con mi salvedad que el impacto que tiene la prolactina sobre el metabolismo de hidrato de carbono es prácticamente nulo, como si lo tiene la hormona de crecimiento y la lactógeno placentaria, ¿está claro? Después podemos decir que las tres son liposolíticas y las tres son anabólicas, proteicas, ¿está bien? Y al igual que lo que ocurre con la hormona de crecimiento, en esto es muy parecido, existen distintas formas moleculares circulando, tanto para GH como para prolactina. Tenemos la forma monomérica, la forma dimérica y la forma polimérica. Al igual que lo que le pasaba a la hormona de crecimiento, podemos decir que la forma monomérica, que es la más chiquitita, que es más activa, y las formas diméricas y poliméricas prácticamente carecen de actividad biológica. ¿Y por qué será importante saber esto? A los fines fisiológicos no nos aporta demasiado más lo que acabo de señalar, sí a los fines diagnósticos, porque muchas veces podemos encontrar pacientes que tienen prolactina elevadísima sin prácticamente impacto desde el punto de vista clínico. Y esto se debe a que son predominantemente formas inactivas como la polimérica y la dimérica. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué tipo de receptor utiliza la prolactina? Ahí ya dijimos que es un receptor de membrana, pero dentro de los receptores de membrana. Bien, relacionados a llanuquinasa, es decir, receptores de la familia de las citoquinas. Perfecto, está asociado a una JAK2. Recuerden que estructuralmente pueden haber algunas confusiones con respecto a este receptor y el receptor de tirosina quinasa. Acá la fosforilación no está dada sobre el receptor, es decir, no hay autofosforilación del receptor como sí ocurre con el receptor de insulina. Acá es la llanuquinasa la que genera una secuencia de fosforilaciones que van hacia afuera y hacia adentro, es decir, hacia el receptor y hacia adentro de la célula, que es lo que va a generar el efecto biológico. ¿Cómo circula en plasma la prolactina? Se cree que libre, aunque hay algunos que postulan que podría haber algún tipo de proteína de transporte, como le pasa a la hormona de crecimiento. Para el examen circula libre. Bueno, esto ya ustedes ya lo han visto, ese receptor de la familia citoquina. Para destacar algunas cosas, la llanuquinasa aquí, esta vía, que es la vía de la proteína quinasa asociada a mitógenos, tiene que ver con los efectos tróficos, que es compartido por el receptor de insulina, de ahí la confusión que dije antes, y también hay una secuencia que está relacionada con el IPK3, que tiene que ver con los efectos biológicos rápidos y metabólicos que pueden ejercer tanto la prolactina como la lactógeno placentaria, como obviamente la hormona de crecimiento. ¿Está claro? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Bien. Ritmo circadiano. Esta hormona es casi con los glucocorticoides paradigma de aquellas que tienen un ritmo circadiano bien claro. ¿Se acuerdan lo que era el ritmo circadiano? ¿Cómo? ¿Cómo fluctúa los niveles de una hormona durante 24 horas? Perfecto. Bien, ¿y cómo es el ritmo circadiano en la prolactina? ¿Qué leyeron? Acá me dicen que durante el sueño es mayor que en la vigilia. ¿Por acá? En fase 1 y REM me acotan acá. Bueno, a ver, analicemos un poquito. 7 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. 7 de la mañana, si consideramos estos tres horarios, va a ser máximo a las 7 de la mañana, va a tener su valle cercana a las 2 de la tarde y va a comenzar a picar en una curva ascendente hacia la noche. Que esto está ligado también con lo que ustedes me dijeron del sueño.
Ahora bien, ¿por qué será importante saber esto? ¿Tiene alguna utilidad? ¿En qué momento se hace el dosaje de hormonas, por ejemplo? Bien, ¿en qué momento haríamos un dosaje hormonal? Habitualmente la prolactina se mide entre las 7 y las 8 de la mañana. Porque ahí sabemos que debe encontrar el nivel máximo de secreción. Más allá de otros criterios que uno otorga al paciente a la hora de evaluar el valor de prolactina. Pero recuerden, más allá de esto, es que una de las primeras cosas que se altera en estos ejes que son muy sensibles y a estos ritmos es justamente el ritmo circadiano. Entonces una persona que tiene un trastorno en hipófisis, por ejemplo, ligado a una excesiva producción de prolactina, vamos a encontrar alterado el ritmo circadiano. No va a estar respetado de esta forma. ¿Está bien? Sobre todo lo que vamos a notar que no va a haber caída significativa a las 2 de la tarde. Va a tener niveles elevados. ¿Está bien? Casi sostenidos. Bien. Vayamos al punto crítico de la prolactina. Y acá millones de preguntas en los exámenes. Utilidad a esta altura muy poca. Se hace en clínica y se hace en endocrinología mucha, pero a esta altura muy poca, pero vamos a destacar algunas cosas que sí son importantes que ustedes recuerden con respecto a la regulación de la prolactina. Bien, sabemos que se produce en la hipófisis, en las células lactotropas. Existe un factor inhibidor, que lo van a encontrar con distintos nombres, PIF, que es factor inhibidor de prolactina, TIDA, que significa sistema túbero-infundibular dopaminérgico. En definitiva estamos hablando de lo mismo, que son agonistas dopaminérgicos. O sea, principal, y esto es pregunta de examen, principal regulador de la secreción de la prolactina, que es los agonistas dopaminérgicos. Aquellos que sobre todo tienen impacto sobre receptores dopaminérgicos de tipo 2. ¿Está bien? Entonces, los agonistas dopaminérgicos de tipo 2 son los principales responsables de regular la secreción de prolactina. Y hasta no hace mucho se creía que el factor hipotalámico que interviene en la regulación de las hormonas tiroides, es decir, el TRH, se consideraba que era ese el factor liberador de prolactina. Hoy se sabe que no es así. Si bien la TRH tiene algún efecto estimulatorio, el factor liberador de prolactina es el BIP, ¿sí? ¿Está bien? Ese sería el factor liberador de prolactina. ¿Cómo se controla la prolactina? La prolactina es una hormona que normalmente tiene fluctuaciones. En las mujeres fluctúa mucho a lo largo del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen un amplio impacto en la liberación de prolactina. Pero la prolactina tiene la capacidad de regularse, de autorregularse, no por un mecanismo autócrino, sino fundamentalmente estimulando su factor inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber con respecto a la regulación de la prolactina? Básicamente, principal regulador, algo que la inhibe. ¿Qué es lo que lo inhibe? Los agonistas dopaminérgicos de tipo 2. ¿La prolactina tiene capacidad de autorregularse? Sí. ¿Cómo lo hace? No, vuelvo a decir, no confundan la autorregulación con un mecanismo autócrino. No es un mecanismo autócrino. Se autorregula ¿cómo? Estimulando su factor inhibidor. Y obviamente existe un factor estimulador que es el BIP. ¿Está bien? Muy bien. Dentro de todo esto hay un montón de factores que actúan estimulando la dopamina. Esto ya lo vimos. El estrés agudo. El estrés agudo es un potente estimulante de la liberación de prolactina. ¿A qué considerábamos el estrés agudo? ¿Qué sería un estrés agudo? Un ejercicio, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Un examen. Más de 12 horas de ayuno, no directamente por el ayuno en sí mismo, pero está bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Bien, entonces, todo eso puede provocar la liberación de prolactina. Succión del pezón.
o el estímulo del pezón. ¿Por qué aclaro esto? Porque todas estas cosas que yo les estoy marcando es lo que le decimos a las, fundamentalmente, mujeres que van a controlar su nivel de prolactina. ¿Está bien? Vos le tenés que decir, hacerlo en un momento particular del ciclo, cuando hay poca influencia de los estrógenos, es decir, los primeros días del ciclo menstrual, si está menstruando. Le tenés que decir esto, evitar el estrés agudo. ¿Y cómo lo evito? Que no vaya caminando al laboratorio, ¿sí? Que no vaya manejando en hora pico. Habitualmente la prolactina se mide entre las 7 y las 8 de la mañana. Llega al laboratorio y tiene que quedar reposando por lo menos 15 minutos a una luz tenue, porque todo esto influye en el dosaje de prolactina. El coito, sobre todo en las mujeres. Eso también estimula la prolactina. Por eso a las mujeres que se van a medir prolactina se le dice 3 días de abstinencia sexual previo al dosaje. Y otros factores que son más bien centrales, de realce, como les mencioné, la serotonina, las melatoninas, las encefalinas, los agonistas H1. ¿Por qué es esto importante? Porque hay algunos fármacos que actúan bloqueando o estimulando estos receptores y que obviamente tienen impacto en la liberación de prolactina. Los estrógenos, estimulando, el ejercicio como estrés agudo, opioides y oxitocina. Todo eso son estimulantes de la liberación de la prolactina. Y dentro de los inhibidores, obviamente, quien se lleva la principal acción es los agonistas dopaminérgicos, que es, repito, principal regulador, no inhibitorio, principal regulador de la prolactina. El estrés crónico, ¿se acuerdan que hicimos un repaso hace un par de clases de estrés? Yo les hablé y les dije, estrés agudo y crónico, que había hormonas que tenían una respuesta bifásica, aumentaban en el agudo y caían en el crónico. ¿Querés atender? Ay, qué linda fotito apareció. Bueno. Entonces, estrés crónico. Estrés agudo aumentaba qué hormonas, ¿se acuerdan? Adrenalina, glucagón, noradrenalina, GH y prolactina. En el estrés crónico, esta hormona suele caer. Agonistas H2, el GABA, los glucocorticoides y las hormonas tiroideas son fundamentalmente inhibidores. Profe, Sí. una consulta. Yo leí que en el estrés agudo se libera glucocorticoides, pero no es así. No. Ok. El estrés crónico, y cuando hablamos de estrés crónico no estamos pensando en días, semanas, meses, sino minutos. La respuesta aguda es milisegundos. La respuesta crónica, minutos, días, meses. ¿Está bien? Listo. Bueno. ¿Cuál es el principal o cuáles son los mecanismos de acción de la prolactina? Fundamentalmente tiene tres. Uno, obviamente, a través del receptor de membrana, a través de la llanutinasa. Hay otro mecanismo que también lo comparte con la hormona de crecimiento, que es la translocación genómica. Esto es el hecho de poder traslocar ese complejo hormona-receptor hacia el núcleo y ejercer una acción más bien sostenida desde el punto de vista de proliferación y crecimiento, como tienen otros factores de crecimiento. Y esto, que está acá, que no va a haber preguntas al respecto de esto, que lo van a leer en algunos libros y por ahí en otros no, que como le ocurre a la hormona de crecimiento, que tiene un mediador hepático, que son los factores insulinosímiles, ya se ha demostrado que la prolactina tiene otro mediador que se llama sinlactina. ¿Está bien? Por ahora no se le descubrió algún efecto biológico trascendente a este mediador que tiene la prolactina. Simplemente sepan que existe, nada más. Y vuelvo a decir, no creo que haya preguntas al respecto de esto. Bien. ¿Para qué sirve la prolactina? ¿Qué acciones tiene la prolactina? Producción de leche materna. Tropismo de la glándula mamaria. Anabólica, proteica, lipolítica. Anabólica, proteica y lipolítica. Perfecto. Bien. Analizamos el metabolismo intermedio. Lo que acaban de decir, anabólica, proteica y lipolítica.
no tiene demasiado impacto en los hidratos de carbono, aunque algunos libros le otorgan un efecto hiperglucemiante lenta. Trofismo de la glándula mamaria. Recuerden que este trofismo no es exclusivo de la prolactina, sino está ligado a otras hormonas, como por ejemplo la insulina, como por ejemplo los estrógenos. Dentro de la producción de la leche, fundamentalmente la prolactina es muy importante en la producción de los componentes proteicos de la leche materna, que es la caseína y la alfa-lactoalbúmina. Sumamente importante. Es un inmunomodulador positivo. ¿Qué significa esto? ¿Alguien le dijo respecto de esto? ¿Estimula IL-2? A ver, ¿quién me dijo? ¿Estimula IL-2? Bien, estimula la producción de interleuquina 2. Perfecto, ¿y qué más? ¿Algo más? La formación de los linfocitos que tiene que ver algo que ver. Por supuesto, estimulan la formación de los linfocitos, pero fundamentalmente a través de la producción de interleuquina 2 y de receptores para interleuquina 2. Hace las dos cosas. Produce la citoquina y promueve la expresión de receptores para interleuquina 2. Es un inmunomodulador positivo. Hay algunas experiencias hechas al respecto de esto y que está claramente demostrado el efecto inmunomodulador positivo. Muy bien. Potencia la acción de los andrógenos, sobre todo a nivel masculino. Aunque, ¿qué ocurre cuando hay altas concentraciones de prolactina? Está totalmente inhibido el eje gonadal, femenino y masculino. ¿Y por qué creen que pasa esto? ¿La dopamina? Fuerte. Por la dopamina. ¿Cómo es tu nombre? François. François dice que es por la dopamina. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué por la dopamina? Porque la prolactina estimulaba a la dopamina para que inhiba al proleje. Si tengo mucho, estimulo por tanto inhibo mucho. Exacto. Inhibo mucho otro eje que no sea el de prolactina, porque el problema justamente está en la prolactina. Entonces, si tenemos un prolactinoma, que es un tumor benigno que produce en exceso prolactina, la prolactina se va a tratar de autorregular como estimulando al PIB. ¿Qué era el PIB? Dopamina. ¿Y qué impacto tiene la dopamina sobre la liberación de factor liberador de gonadotrofina? Lo inhibía. La inhibe. Entonces, el exceso de prolactina que provoca menor producción y menor pulsatibilidad del GnRH, factor liberador de gonadotrofinas, y esto que trae aparejado en las mujeres, oligomenorrea o amenorrea, en el hombre, trastornos de fertilidad e inclusive, ¿qué creen que le pasa? Impotencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay menor producción de testosterona. ¿Está bien? Muy bien. Eso con respecto a esa alteración. Pero también puede haber déficit de prolactina. ¿Tiene alguna trascendencia el déficit de prolactina? Claro. ¿Cuál es la principal causa de que una persona tenga déficit de prolactina? Lo más frecuente es que esté aumentada, si hay una alteración, no que haya déficit. ¿Está bien? Por eso se ve muy frecuentemente la hiperprolactinemia y se ve muy poco el déficit de prolactina. ¿Por qué se ve poco? Básicamente porque la causa que puede generar un déficit de prolactina es que haya una destrucción hipofisaria. ¿Está bien? Entonces, si hay una destrucción hipofisaria, como ocurre en algunos partos complicados en donde hay hemorragias importantes, esto genera un síndrome que se llama síndrome de Sheehan o apoplejía hipofisaria posparto. ¿Qué es lo que ocurre? Durante el embarazo ustedes saben que la hipófisis crece y que es un tejido muy sensible a la vascularización, es decir, que si hay una hemorragia importante, uno de los primeros tejidos que se va a ver afectado es justamente la hipófisis. Entonces, esto va a generar ausencia de prolactina, pero ausencia de otras hormonas hipofisarias también, no exclusivamente de prolactina. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál será el problema de una mujer que acaba de tener un parto complicado? No tener prolactina, específicamente, es justamente la falta de producción de leche materna. ¿Está bien? Pero ese no va a ser el principal problema. El principal problema es que no va a tener TSH, que va a tener problemas en su glándula suprarrenal, etc. Como les comentaba, la hipersecreción que produce amenorrea, o también se puede ver oligomenorrea, galactorrea, que es la eyección de leche fuera de etapas de lactancia,
Esto es bien característico de las personas que tienen hiperprolactinemia. Y como les comentaba, en el hombre produce impotencia y produce también ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? Agrandamiento de las mamas. ¿Aumento? De las mamas. El desarrollo de la glándula mamaria, que el hombre tiene glándula mamaria poco desarrollada, pero bueno, lo desarrolla. Esto habitualmente suele estar acompañado de otros trastornos hormonales, no solamente el exceso de prolactina, sino se observa también en situaciones donde esto está acompañado de aumento de estrógenos y descenso de testosterona. Esto tiene que ver con el impacto que tiene los estrógenos en el desarrollo de la glándula mamaria y las modificaciones que ocurren fundamentalmente en la aromatización de los estrógenos. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Y esto tendría que pasar más en un obeso, ¿no? Por la grasa y Exacto. la En un obeso sería 1, en un adolescente prepuber también, y esto es lo que se llama la ginecomastia fisiológica, que habitualmente es primero de un pecho y después del otro, y en los ancianos. Y esto tiene que ver con el clivaje hepático que está abolido o disminuido de las hormonas esteroides, ¿sí? Pero hay ginecomastia fisiológica. Una pregunta, pero habíamos dicho que la hipersecreción de prolactina inhibía las hormonas de otrofina. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que después haya andrógenos y que se dé la elevada? No, al revés. O sea, perdón, que haya una No es que vos vas a tener 0. Vos vas a tener andrógenos, pero en la relación vos vas a tener mayor aromatización y por ende va a predominar los estrógenos sobre la testosterona. Pero la aromatización no estaba estimulada por FSH, por ejemplo. La aromatasa no funcionaba por estímulo de FSH. Sí, pero vos no solo tenés aromatización testicular, sino tenés a nivel del tejido periférico, que es el tejido adiposo. Bien, ¿cómo podemos evaluar básicamente este hecho? Tenemos las pruebas basales, que eran básicamente ¿qué cosa? Medir las concentraciones hormonales. Esto es lo que más se utiliza en definitiva, ¿sí? Medimos el nivel de prolactina, teniendo en cuenta el ritmo circadiano como mencionamos. Y después existen algunas pruebas que están cayendo en desuso porque cada vez es más sensible los métodos diagnósticos para medir prolactina, que son las pruebas dinámicas, en las cuales vamos a tener pruebas que me van a estimular la prolactina. ¿Qué sería como un prueba estimulante? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos estimular la prolactina? La VIP. Un ejercicio, por ejemplo. Bien. ¿Qué otra forma? Perfecto. Bien. Podemos darle TRH, como me dijeron ustedes, antagonistas a la dopamina. Y dentro de las pruebas de inhibición, obviamente le damos agonistas dopaminérgicos. ¿Está? Bien. Veamos un poquito algunas imágenes. El mismo paciente, ¿sí? Con ginecomastia, hombre obviamente, curado de su ginecomastia. Ginecomastia, en un obeso, como dijo su compañero. ¿Cuáles son las hormonas que tienen impacto en la glándula mamaria? Fundamentalmente del varón, que me estimulen el desarrollo, estradiol y prolactina, que inhiban el desarrollo de la testosterona, en esto antagonizan claramente. Y existen otras que pueden ser permisivas o regulatorias, que tienen menos impacto, como el cortisol, la insulina. ¿Está claro, chicos? Simplemente recuerden, las estimuladoras, estradiol y prolactina, y como inhibidoras, la testosterona. Bien, ¿dudas con prolactina? ¿Preguntas? ¿Nada? Bien. Pasamos entonces a masculino. Bien. Repasemos un poquitito de la anatomía y histología del testículo. Si decimos desde el punto de vista anatómico, ¿dónde se ubica el testículo? ¿Dónde? En la bolsa escrotal, muy bien. ¿Y el ovario dónde está? ¿Dónde? Bien. ¿Y por qué el testículo tiene que estar en la bolsa escrotal? Por la temperatura. ¿Por?
Bien, me dicen acá que tiene que tener menos temperatura el testículo que la corporal. Por eso está fuera. ¿Y por qué eso? Para la producción de gametas. Bien, ¿y el ovario? No se ve afectado por la temperatura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Son cosas que uno, yo por lo menos lo pensaría, porque el testículo tiene que estar fuera del abdomen y el ovario estando en el abdomen con temperatura corporal no tiene problemas para producir gametas y el testículo sí. Eso nos está marcando algo y lo genéticamente uno puede analizar que realmente el sexo fuerte es el masculino, ¿no? O al revés. Es el femenino, claramente, desde el punto de vista cromosómico. Bien. Entonces, si uno analiza desde el punto de vista anatómico, sabemos que están en el escroto y ahí hay una temperatura de 2 a 3 grados por debajo de la corporal. Y si analizamos dentro de las células funcionales que tiene el testículo, podemos hablar de las células de Sertoli, que están ubicadas en el túbulo seminífero, y esto es sumamente importante. Representan el 80% del volumen testicular en un adulto. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante saber que el 80% del testículo es túbulo seminífero, con célula de Sertoli, obviamente. ¿Por qué es la Bien. para la producción ¿Sirve de de algo? gametas? Hay un aparato que se llama orquidómetro, que es como un rosario, ¿sí? Donde tiene pelotitas chiquititas y pelotitas grandes. Entonces, uno con eso lo que puede hacer es evaluar el volumen testicular. Entonces, si tenemos un testículo chiquito, lo que me está marcando es que la célula de Sertoli, ¿cómo va a estar? ¿Va a haber mucha o poca? Poca, ¿La espermatogénesis va a ser normal o va a tender a estar reducida? reducida. Perfecto. Bien, sirve para eso. Y por el otro lado, 20% representadas por las células de Leydig. Las células de Leydig, fundamentalmente, que están ubicadas en el intersticio, están más protegidas, distinto a lo que uno pensaría. Las células del intersticio son las células de Leydig, que tienen específicamente función hormonal y estarían más protegidas de impactos, de agentes químicos, que las células de Sertoli, que tienen un rol importante como sostén y generador de la espermatogénesis. Entonces, por eso podemos encontrar sensiblemente trastornos de fertilidad por muchas causas, sin que esto tenga impacto desde el punto de vista hormonal. Es decir, podemos encontrar testosterona normal en una persona infértil. ¿Está claro? Muy bien. Esto básicamente para que recordemos, ustedes lo han visto hace poco, cómo es la determinación del sexo genético, gonadal y fenotípico. Recuerden que es fundamental la acción del SRI para el desarrollo en sentido masculino. ¿Bien? Hay algunos que postulan que uno por default es mujer. ¿Está bien? Si fracasa, estos mecanismos, ¿cómo nos vamos a desarrollar? ¿En qué sentido? Femenino. Es decir, que para que se desarrolle en sentido masculino, obviamente todo tiene que funcionar bien. Pero si hay alguna falla, vamos para este lado. ¿Está bien? Se desarrolla más fácilmente en sentido femenino que masculino. Bueno. Ya. Y es más complicado, porque hay que diferenciar el sexo cromosómico, fenotípico. Bueno, ¿cómo es entonces el control de la diferenciación? Básicamente, ¿qué necesitamos para la diferenciación en sentido masculino? La célula de Leydig, ¿qué va a generar? Testosterona. ¿La testosterona para qué sirve? ¿Para mantener qué cosa? Desarrollo epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal. ¿Está bien? Y por el otro lado, tenemos la dihidrotestosterona, que va a tener claramente impacto sobre quién. Perfecto.
Por el otro lado, la célula de Sertoli, ¿qué genera? Antimuleriana. ¿Para qué sirve la antimuleriana? Perfecto. ¿Y para qué servía conducto de Müller? ¿Entiendes? Pregunta de examen. ¿Cómo impactan los distintos andrógenos en qué sector del aparato genital masculino? Entonces, como ven ustedes, todo lo que está rojo tiene claro impacto en la testosterona. ¿Qué sería lo que está en rojo? Bueno. Las glándulas vesiculares, el conducto deferente, el epidimo y el conducto deferente. Bien, ¿y en azul qué encontramos? La próstata, los glándulos estatales, el pene. El pene, perfecto. Bien, entonces, fundamentalmente, recuerden esto, porque van a ver algunos ejercicios en la guía en donde se habla un poco de cómo bloquear la dihidrotestosterona, la producción de dihidrotestosterona y por qué, que eso tiene que ver impacto sobre qué órgano afecta específicamente la dihidrotestosterona. Recuerden que la dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona. ¿Y cómo se genera la dihidrotestosterona? A partir de una enzima que es la 5-alfa reductasa. Perfecto. Bien. ¿Cómo es el control del eje? Es un eje clásico que obviamente tiene un control dado por una hormona hipotalámica, que es el factor regulador de gonadotropina, y que va a tener impacto sobre la LH y la FSH. La LH y la FSH van a tener impacto en distintos tejidos. La LH fundamentalmente va a actuar sobre la célula de Leydig, es decir, que esto es homologable a qué célula del ovario. Teca. A la teca. Y la FSH va a tener mayor impacto sobre quién? Sobre la célula de sangre. Perfecto. ¿Qué es lo que hace la célula de Leydig? Produce testosterona y un bajo porcentaje de dihidrotestosterona. Lo que produce fundamentalmente es testosterona. ¿Qué le va a pasar a la testosterona? La testosterona va a ejercer el feedback negativo a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico. Ahora bien, pregunto, a nivel hipotalámico, ¿actúa la testosterona? Acá me dicen que no. ¿Qué es lo que ocurre a nivel central? Se aromatiza y en definitiva la que va a actuar es el estradiol. ¿Está bien? Perfecto. Y por el otro lado tenemos la célula de Sertoli. La célula de Sertoli tiene dos funciones básicamente, gametogénica y hormonal, a diferencia de la célula de Leydig que es solo hormonal. ¿Y qué es lo que genera la célula de Sertoli? Estradiol, es decir, que es homologable a qué célula De la granulosa. femenina. Granulosa. Produce estradiol, produce inhibina y produce folistatina. ¿Qué es lo que va a hacer el estradiol? Feedback negativo. Fundamentalmente a nivel central. ¿Qué produce la inhibina? Ustedes ya lo saben por femenino. Si bien hay dos tipos de inhibina, no importa, pero bueno. La inhibina promueve inhibición de las gonadotropinas, pero fundamentalmente de la folícula estimulante. ¿Está bien? La activina está en puntos discontinuos y esto se debe a que se ha demostrado en animales, no tanto en humanos, la función. En algunos animales es estimuladora de la gonadotropina débil. Y la folistatina en realidad es una proteína de transporte, ¿sí? Que transporta fundamentalmente la activina. Entonces, como conclusión de la regulación del eje clásico, recordemos el impacto del LH y FSH, recordemos que la testosterona hace un feedback negativo directo sobre la hipófisis, largo obviamente, y a través de la aromatización de la testosterona que se va a transformar en estradiol, se ejerce el feedback negativo a nivel central. Bien. ¿Cuáles son los neurotransmisores que actuando a nivel central promueven a este factor hipotalámico? Dentro de los estimulatorios encontramos la adrenalina, la noradrenalina, el sistema de aminoácidos excitatorios, fundamentalmente el glutamato, kainato y aspartato. Y dentro de los neuroinhibitorios encontramos al GABA, a la serotonina, a la dopamina, los opioides. ¿Por qué creen ustedes que estas catecolaminas serán estimulatorias? Por el exceso. Perfecto.
Está afiladísimo. Aparte comenta y se ríe, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan cuando les hablé de estrés agudo? Yo les dije que en el estrés agudo, ¿qué aumentaba? Catecolamina, pH, prolactina, Testosterona. testosterona. ¿Y para qué servía la testosterona? En estrés agudo. Mayor agresividad, mayor resistencia, etc. Bien. Y dentro de los neuroinhibitorios, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar como importante? La dopamina. ¿Está bien? Entonces recuerden que hay una relación directa, niveles de prolactina, ejes gonadales. Hablemos un poquito específicamente del factor liberador. Es un decapéptido, es decir, es una hormona peptídica como todos los factores liberadores del hipotálamo. Quien lo produce fundamentalmente se produce en el núcleo arcuato y en el área preóptica. ¿Y sobre qué tipo de receptores van a actuar? ¿Sobre qué tipo de receptores? Perfecto, 7-TMS asociado a proteínas GQ. Ahora bien, esto lo han visto ustedes, espero, en femenino. ¿Lo han visto esto? ¿Sí? Perfecto. Esto es importante, saber que el impacto que tiene el factor hipotalámico sobre las gonadotrofinas es distinto en función a si se libera más veces que si se libera menos veces. Si se libera en una forma pulsátil más veces, más seguido o más veces en un determinado lapso de tiempo, eso va a tener mayor impacto sobre la LH. Y si se libera más lento, eso va a tener más impacto sobre la FSH. ¿Está bien? Por eso es importante recordar el tema de que es una secreción pulsátil y episódica. Muy bien. Como ustedes me dijeron, este factor promueve fundamentalmente la proteína GQ, es decir, que va a actuar a través de la fosfolipasa C. Y por este lado, vamos a ver que dependiendo de la vía metabólica, si estamos hablando del diacilglicerol, esto va a tener fundamentalmente impacto sobre la síntesis de gonadotrofina. Y si vemos por el otro lado la acción sobre el inositol trifosfato, eso va a tener mayor impacto sobre ¿qué? Sobre la liberación. Es lógico que uno, si piensa en que va a liberar algo, va a necesitar más calcio dentro de la célula. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, resumen un poquito de lo que pasa con las gonadotrofinas que ustedes ya lo han visto en la clase de hipófisis. Recordemos que son hormonas glicoproteicas, que son estructuralmente parecidas a qué otras hormonas. TSH TSH y gonadotrofina coriónica humana. Perfecto. Recuerden que tienen sus unidades alfa y beta, que las alfas son iguales y las betas son distintas, y que todas estas hormonas que me mencionaron ustedes actúan sobre proteínas G asociadas a o ligado a producción de AMP cíclico, es decir, que son proteínas GS. Como les comentaba, LH mayor impacto sobre la célula de Leydig, FSH mayor impacto sobre la célula de Sexton. ¿Estamos? Bien, este es un poco lo que les comenté anteriormente con respecto a la liberación pulsátil y el impacto que tiene sobre los niveles de LH, por ejemplo. Acá lo que está marcando es la frecuencia de pulsos. A mayor frecuencia de pulsos, mayor impacto sobre los niveles de LH. ¿Estamos? Y aquí compara, que es bastante homologable, pulsos del factor hipotalámico en función a pulsos de la LH. Si ven que estoy reiterando esto, es porque es importante, ¿está bien? Y acá marca cómo si modificamos la pulsatividad, es decir, si hacemos más lento la liberación del factor hipotalámico, tiene mayor impacto sobre el FSH que sobre el LH. Bien. Otra hormona que tiene una relación con respecto al ritmo circadiano es la testosterona. Fíjense ustedes, estos son los niveles de testosterona. ¿Cuándo ven que tiene mayor concentración?
6 y 8 de la mañana. Más o menos 6, entre las 4 y las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Bien. ¿Hay algo desde el punto de vista fisiológico que se pueda manifestar con esto? ¿Cómo? Claro, sí. No te escuché, perdóname. Sí. Bien. ¿Qué? Cuando uno se levanta en edad escolar a esa hora, En edad escolar. Cuando tenés 6 años. ¿Qué pasa en edad escolar? A ver. Te espera mamá con la tostada. no, me refiero a la pubertad en realidad, que aumentan todos esos picos en ese horario. Y después en adulto vuelven a bajar otra vez. No es que bajan en adulto, pero bueno. La manifestación de esto son las erecciones matutinas, ¿está bien? Claramente, el pico de testosterona provoca las erecciones matutinas, perfecto. ¿Y por qué son importantes las erecciones matutinas? ¿Por qué creen? Que aumenta la toxicidad. No, en realidad no. Mente divertida. ¿Qué? Se dice que está funcionando la regulación de testosterona. Vale, vamos a ver. Si ellos tienen estas elecciones a la mañana, las pueden diferenciar si es psicológico o es algo fisiológico lo que está pasando respecto a si tienen impotencia cuando van a la relación. ¿Cómo se llama? Ana. Ana dice que esto es importante para diferenciar. Yo te lo traduzco un poco, y lo resumo. Para alguien que tiene una disfunción orgánica, es decir, que tiene problemas con la producción de testosterona, etcétera, muchas otras, y alguien que tiene un problema psicológico con respecto a impotencia. ¿Se entendió? Bien, entonces, si alguien tiene erecciones matutinas, significa que el sistema funciona bien. Es decir, significa que produce testosterona, que los tejidos responden a la testosterona y que hay erección. Y si esto pasa en matutino y no pasa cuando enfrenta una relación sexual, obviamente hay un problema ahí de tipo psicológico. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero básicamente, más allá de esto que está bueno desde el punto de vista clínico, es importante que exista erecciones matutinas porque esa es la forma de oxigenar el pene. Esa es la principal forma de que le llegue un buen aporte de oxígeno al pene. ¿Está claro? Bien. Bueno, hablemos un poquitito de las funciones de la célula de Sertoli y Leydig, ¿no? Otras preguntas de examen. ¿Para qué sirve la célula de Sertoli? Espermatogénesis. ¿Cómo? Espermatogénesis. Espermatogénesis. ¿Quién me habla un poquito de espermatogénesis? A ver, ¿qué recuerdan de espermatogénesis? ¿Qué recuerdan? La vieron en histología, ¿qué recuerdan? ¿Cómo? Perfecto, ¿y por qué sí? ¿Cómo es tu nombre? César, recordame un poco por qué es importante esa barrera, para qué sirve. Estaba muy cercana a los vasos, entonces podía generar una respuesta inmune con las primeras dosis, digamos, con los espermatozoides tipo puro, que estaban más cerca de la basal. Sí. Y eso generaba toxicidad porque generaba un rechazo a estas dosis. Excelente. ¿Se acuerdan de esto? No, a ver, ¿por qué? A ver, pensemos un poquito más allá. ¿Por qué en los primeros estadios de esta agonia puede crear una respuesta inmune? Sí. Tenía un número diferente tenía la mitad de los Haploides. haploides. ¿Y qué más? Eso está perfecto. ¿Qué más? No las reconocían, se las podía el mismo cuerpo las podía sacar al contrario. Bien, ¿qué más? El próximo Uber. ¿El? El próximo Uber es la división meiótica. ¿Y entonces? O sea, es químicamente distinto al respiratorio. Bien. Y algo que por ahí no vieron en sangre o lo vieron muy por arriba y lo van a ver en inmuno, tiene que ver con algo que se llama HLA. ¿Quieren hablar de algo de esto? Riesgo mayor de histocompatibilidad, ¿no? ¿Quién habló? Acá. Bien. Te escucho. Eh, Lo que sepas o lo que quieras aportar. lo que tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad que no recuerdo era para presentar antígenos, me parece. ¿No? Todas las células tienen algún tipo de HLA. Existe el HLA que está en la mayoría de las células
y hay HLA que son específicos de células presentadoras de antígenos, como por ejemplo tienen los linfocitos. Bueno, en estadios precoces, los espermatozoides tienen o se comportarían con el HLA similar a los que tienen, por ejemplo, las células presentadoras de antígenos. Entonces, si hay exposición de estas células con nuestros torrentes sanguíneos, generarían una respuesta inmune. ¿Se entiende? Muy bien. Otra de las cosas importantes de la célula de Sertoli es la producción de ABP, que es la proteína ligadora de andrógenos. ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Para captar la testosterona. ¿Para? Para captar la testosterona. Para captar la testosterona. ¿De dónde? ¿De dónde la capta? ¿De la sangre? De la célula de Levy. Entonces, es importante traer parte de esa testosterona de la célula de Levy a la célula de Sertoli. ¿Por qué? Para convertirla en ¿Para qué? estrógenos. La testosterona. Para la espermatogenesis. Más allá de para hacer estrógeno. Espermatogenesis. Para la espermatogénesis, ¿sí? Perfecto. Como dijo César, barrera hematotesticular, ya hablamos en detalle, nutrición de las espermatogonias y sostén, obviamente. Y recuerden que tiene actividad aromatásica. ¿Qué es lo que se aromatiza? ¿Y a qué se aromatiza? Si tenemos testosterona, ¿a qué obtenemos de esa aromatización? Si tenemos un andrógeno fuerte, como la testosterona, obtenemos un estrógeno fuerte desde el punto de vista biológico, como el estradiol. Ahora, si por ejemplo tomamos androstenediona, ¿qué le pasa? ¿Qué produce? Estrona. Un estrógeno débil. Perfecto. Dentro de las funciones hormonales de la célula de Sertoli, sabemos que produce estrógenos, inhibina, activina y el transportador de la activina, que es la folistatina. Pasemos entonces a la célula de Levy. ¿Para qué sirve? Producción de testosterona. Producción de esteroides, fundamentalmente androgénicos, testosterona y hidrotestosterona. ¿Vamos? Esto que es una pavada se pregunta. Se pregunta en los parciales, se pregunta en los orales. ¿No? Esto básicamente hace referencia a cómo es la regulación parácrina dentro del testículo. ¿Y por qué hago o pongo esta filmina? Básicamente para que vean cómo. Yo les comenté en una de las primeras clases y les dije que había hormonas que no eran específicamente, por ejemplo, la región hipotalámica, que había péptidos similares, por ejemplo. Miren ustedes, péptido símil, factor liberador de gonadotrofinas. ¿Dónde? En la célula de Sertoli. Esto para que vean, en realidad, que si bien obviamente la principal producción de este factor es a nivel hipotalámico, existen un montón de péptidos que son similares a, por eso light, similares a hormonas hipofisarias, similares a hormonas hipotalámicas que están a nivel periférico, que tienen un rol importante en la regulación, en este caso parácrina, de la producción de esteroides. Existen otros factores, miren, factores insulinosímiles. Recuerden que los factores insulinosímiles fundamentalmente se producen en el hígado, pero también en las gónadas. Tienen un rol muy importante también en la regulación de la espermatogénesis. Otros factores de crecimiento. Simplemente para que recuerden esto. ¿Sí? ¿Qué podemos decir con respecto a los andrógenos? Desde el punto de vista bioquímico. Si analizamos desde el punto de vista bioquímico, ¿qué tipo de hormona es? Con esteroides, en este caso de 19 átomos de carbono. ¿Bien? Básicamente los esteroides los podemos dividir en los esteroides o andrógenos, en este caso de acción potente, y de los andrógenos de acción más débil. Dentro de los andrógenos de acción potentes son llamados los 17 hidroxiderivados. Y dentro de los 17 hidroxiderivados, ¿qué encontramos? La dihidrotestosterona, la testosterona y los androstenediones. También lo pueden encontrar como que son los derivados delta 5. ¿Por qué delta 5? Porque el androstenediona es delta 4, que es el paradigma de los débiles.
que son los 17 cetoderivados. ¿Cuál forman estos? La DEA sulfato y la androstenediona, ruta delta 4. A los fines prácticos, estos andrógenos prácticamente carecen de potencia biológica. Los andrógenos biológicamente potentes, testosterona, dihidrotestosterona y los androstenediones. ¿Qué necesitamos para producir estos esteroides? ¿Cuáles son los precursores? Colesterol. Colesterol, fundamentalmente. ¿Y dentro del colesterol qué? Pregnenolona. El LDL colesterol. Básicamente, el 70% se origina del LDL colesterol, hay un 30% que viene de la síntesis de nuevo a partir de acetil-CoA. ¿Cómo circula en el plasma? Unidos a SHBG. ¿Cómo? Unidos a SHBG. Unidos y un porcentaje libre. ¿Unido a qué? Albúmina y CHBG. SHBG. En esto van a encontrar mucha discrepancia dependiendo del libro que lean. Pero básicamente, viajan unidos mayoritariamente a la albúmina, unido a la SHBG, que es la globulina específica, y un porcentaje muy bajo libre. Como hay mucha discrepancia, primero porque no tiene sentido que sepan el porcentaje, ¿está bien? No tiene ningún sentido. Sí tiene sentido que sepan, por ejemplo, que la hormona tiroidea viaja fundamentalmente unida a la TBG. Me estoy cansando de dar preguntas de examen, TBG, ¿está bien? Pero acá, si leen el recitero van a decir por ahí inclusive invertido, que une más SHBG que albúmina, si leen el 3 al revés. Así como hay mucha discrepancia en esto, no va a ser una pregunta de examen. Esto es pregunta de examen y por eso está en negrita. ¿Está bien? Testosterona biodisponible. Más allá de que se le puede preguntar esto, lo importante es el concepto. ¿A qué llamamos la testosterona biodisponible? Aquella testosterona que puede actuar. Y para poder actuar, ¿qué necesita? O que esté libre, o que esté unido a algo que lo une lábilmente. ¿Y qué es? La albúmina. Entonces, ¿qué es la testosterona biodisponible? La libre más la que viaja unida a la albúmina. ¿Qué tipo de receptor tienen los esteroides sexuales? Receptores nucleares. Intracelulares. Y dentro de los intracelulares, ¿qué otra característica podemos mencionar? ¿Cómo? Nucleares. ¿Perdón? Citoplasmáticos. Bien. ¿Y tiene algún mecanismo de acción distinto, por ejemplo, a los nucleares? Se unen y después van al núcleo. Me están diciendo varias cosas que están bien. A ver, por acá. Y gracias a la formación del complejo citoplasmático se puede pasar al núcleo donde van a hacer esa situación uniéndose a células. Bien, y acá mencionaron que este Se digeriza temprano. perfecto. ¿Están todos de acuerdo con lo que acaban de decir? Muy bien. Bien, vamos a hablar un poquito de dónde se producen y cómo se metabolizan estos andrógenos. Básicamente, las gónadas, testículo y ovario producen andrógenos, las glándulas suprarrenal y los tejidos periféricos, fundamentalmente el tejido adiposo. Entonces estos son sitios de producción de andrógenos. Veamos un poco la afinidad. ¿Qué afinidad tienen por la globulina específica? La globulina específica no es específica de la testosterona, sino de esteroides sexuales. Entonces vean, ¿quién tiene mayor afinidad? La más potente. Los estrógenos, miren qué afinidad tienen por la SHBG. Los andrógenos débiles, prácticamente poco, y un andrógeno fuerte, como es la delta 5 del androstenediol, tiene un bajo porcentaje. Recuerden esto fundamentalmente, que la dihidrotestosterona, tomando como referencia la testosterona como unidad, que es el 100%, la dihidrotestosterona tiene mayor afinidad por la SHBG. Y esto es interesante porque esto nos marca qué elementos o qué situaciones pueden modificar a la globulina transportadora. Y muchas de estas cosas se pueden utilizar también, por ejemplo, para la TBG.
Miren ustedes, una persona hipertiroidea produce más SHBG. Si tenemos más SHBG, ¿qué le va a pasar? ¿Va a haber más unidad? Sí. Recuerden que la SHBG unida la más potente. Entonces, ¿cómo se va a expresar eso? Acá me dicen descenso. ¿Descenso de qué? De la actividad, eso me gustó mucho. Descenso de la actividad biológica porque va a estar más unida. Entonces, si eso yo lo traslado al concepto de testosterona biodisponible, ¿qué era? La libre más unida a la albúmina. ¿Qué le va a pasar a la testosterona biodisponible? Va a disminuir. Va a disminuir porque mi Q total va a estar más unida a quién. CHF. ¿Se entendió? ¿Qué otra cosa estimula el SHBG? Los estrógenos. Los estrógenos particularmente estimulan todas las globulinas transportadoras, ¿sí? Para aumentar la CBG, la transcortina, la TBG y obviamente la SHBG. La edad, a mayor edad, mayor SHBG, por eso el hombre va perdiendo fertilidad. Situaciones de inflamación en el hígado, lo mismo. Y vamos a ver pues qué situaciones bajan la SHBG, por ende, ¿qué va a pasar con la biodisponible? Aumenta. El hipotiroidismo, andrógenos débiles, la obesidad, el exceso de cortisol, el exceso de hormona de crecimiento, la hiperinsulinemia. De todo esto, ¿qué quiero que recuerden? La hiperinsulinemia. Es decir, la insulina en exceso disminuye esta globulina de transporte. Por eso, es todo medio va de la mano, ¿no? Obeso, hiperinsulinemia. Las personas obesas pueden tener trastornos en la fertilidad. Sí. Si fuera una mujer obesa, esto puede estar relacionado a muchas cosas, pero hay un síndrome que se llama poliquistosis ovárica, en donde hay un trastorno no solo en las proteínas de transporte, que como ustedes vieron también transporta estrógenos, sino también hay una alteración en la 17 hidroxilasa. Recuerden que la insulina estimulaba la esteroidogénesis a través de la 17 hidroxilasa. Entonces ese desbalance puede provocar trastornos de la fertilidad. ¿Dónde encontramos receptores para los andrógenos? Muchos tejidos, todo lo que ya vimos: genitales, próstata, vesícula seminal, genitales externos, testículos, folículo piloso y glándula sebácea. ¿Por qué es importante saber esto? Folículo piloso, glándula sebácea, glándula sudorípaca. O sea, que los caracteres sexuales secundarios que se manifiestan por la concentración de estas hormonas son vello en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, Pelo en el pecho, las axilas, todo eso está relacionado con eso. Si vos ves a una persona que quizás está entrando en la pubertad y no le crece el pelo, puedes sospechar que tiene algún problema de la glucosa. bien, o puede ser constitucional también. Claro. ¿Sí? Que no le crezca, digo. Puede ser totalmente normal o ser constitucional. Como la glándula mamaria, uno dice, tiene mucho estrógeno, no tiene nada, tiene mucho. Hay también algo constitucional, eso está bueno. Bien, miren esto: músculo esquelético y disco cardíaco. Tiene impacto a nivel muscular los andrógenos. ¿Y para qué sirve? ¿Desarrollo muscular en el hombre? Sí. Bien, mayor masa muscular. Si comparo masa muscular hombre-mujer, ¿quién tiene más? Normalmente, ¿no? Hombre. ¿Y eso tiene impacto en el hematocrito? Sí. Bien, si tienen mayor hematocrito, ¿por qué? Un glóbulo rojo. Perfecto, eso lo tienen incorporado. Pregunta de sangre, una menos. Vamos a nivel hepático. Tiene obviamente receptores, a nivel renal, tejido graso. Yo me voy parando en lo importante. Hueso y cartílago. ¿Para qué? ¿Para qué es importante? ¿Cómo, perdón? Bien, el pico que se observa en las etapas posteriores a la pubertad tiene que ver, sí, con el aumento de andrógenos, pero también ahí son importantes los estrógenos, fundamentalmente los estrógenos. Bien, ¿qué más?
Simplemente como concepto, chicos, los andrógenos son anabólicos. Los que van a estimular el crecimiento de muchas cosas. ¿Está bien? Eso recuérdenlo, son anabólicos. Entonces, ¿me van a favorecer el crecimiento del hueso? Sí. ¿Me van a favorecer el crecimiento muscular y el tono muscular? Por supuesto que sí. Y obviamente, todo lo que sea genitales externos. Bien. Disquisición. ¿Dónde actúa la testosterona? ¿Dónde actúa la dihidrotestosterona? ¿Dónde actúa la testosterona per se? Músculo, hueso, tejido testicular e hígado. ¿Cómo actúa a través de la dihidrotestosterona? Fundamentalmente genitales externos, como vimos, próstata, epidídimo y piel. Recuerden que, y esto me repito, la testosterona se aromatiza a estradiol. Y el estradiol, ¿dónde va a actuar? Central, feedback negativo, tejido adiposo y el hueso. O sea, lo que comentábamos antes, la testosterona es el que me va a dar el precursor para que a través de la aromatización y la formación de estrógenos, estos sean los que impulsan el cierre del partido del crecimiento. ¿Está bien? O sea, estrógenos que provienen de la testosterona. ¿Preguntas hasta acá? Yo que voy muy rápido. Solo una. Sí. Si mal no recuerdo, decía que viajaba 68% unido a la albúmina. Sí, depende de ¿Más la unidad. afinidad por los andrógenos que la SHBG? ¿Tiene, perdón? ¿Más afinidad que la SHBG? Sí. Sí. El tema es como todo. Hay mayor capacidad y mayor afinidad. En este caso, a lo inverso de lo que vemos con otros sistemas en donde la afinidad es mayor de las globulinas específicas, acá la albúmina es la que lleva más. Por eso cuando vos valorás la testosterona biodisponible, usás no solo la libre. Porque vos no usás, por ejemplo, el concepto de hormona tiroidea biodisponible o cortisol biodisponible. Usás la testosterona. ¿Por qué? Porque mayoritariamente y a través de la labilidad que tiene unión, vos comparás lo libre más la albúmina. Pero eso, te voy a decir, es un elemento crítico porque si lees otro libro, distinto esto del 3R, si lees otro libro distinto y vas a encontrar que está invertido y no tiene sentido. Esa biodisponibilidad que aplica para, en este caso el eje masculino, ¿también aplica para los otros ejes? ¿La testosterona me estás preguntando? No, o... por ejemplo, qué sé yo, T3 unido al albúmina. No, por eso te digo, este concepto es específico de la testosterona, no lo puedes aplicar para hormonas tiroideas biodisponibles o cortisol biodisponible. ¿Sí? Bueno, veamos esto. Básicamente para entender cómo a través de la 5-alfa reductasa tenemos testosterona, la vía metabólica que puede tomar, ¿sí? Transformarse en dihidrotestosterona a través de la 5-alfa reductasa o fundamentalmente a través de la aromatización, vean el porcentaje, se transforma en estradiol, ¿sí? Y cómo esto puede tener impacto, por ejemplo, a nivel de la próstata o en la piel, como vimos, es decir, lo que va a actuar es la dihidrotestosterona, y en otros tejidos, como por ejemplo en el hueso o en el cerebro, lo que actúa es a través del estradiol, ¿bien? Esto básicamente compara la potencia. Siempre tomamos como referencia ¿qué cosa? La testosterona. Como la unidad, ya sea relacionando a afinidad a la globulina o a través de la potencia. Entonces, si tomamos como unidad la testosterona, vemos cómo la dihidrotestosterona tiene una potencia de más del doble que la testosterona. Y si agarramos otro andrógeno débil, vean cómo baja específicamente la actividad androgénica, obviamente el estradiol tiene 0, pero esto que se considera un andrógeno prácticamente no tiene tampoco potencia desde el punto de vista androgenético. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ya viene de un andrógeno débil. Entonces, como concepto de esto, recuerden que la dihidrotestosterona es sin duda el andrógeno más potente. ¿Para qué sirven los andrógenos? Veamos. Si hablamos a nivel de la reproducción, como vimos, diferenciación y desarrollo de estructuras vectoriales, estamos hablando de etapas fisiológicas.
sirve para iniciar y mantener la espermatogénesis. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un descenso de testosterona, claramente esto va a impactar no solo desde el punto de vista fenotípico, es decir, en los caracteres sexuales, o va a tener menor impacto con respecto a la acción, por ejemplo, de estos andrógenos a nivel de la piel. Es decir, si vemos un hombre con poco testosterona, ¿qué nos va a llevar en primera instancia a la atención? ¿Falta de barba? Por ejemplo. No es la falta de barba. Hay algunas cosas que uno pregunta, por ejemplo. Si yo sospecho que un hombre tiene un hipogonadismo con déficit, obviamente, de testosterona, una de las cosas que se pregunta es la frecuencia de las afeitadas. Entonces ahora es un problema, porque está de moda la barbita con cierta forma. Entonces, ahí se nos complica, te lo digo. Pero la voz no puede modificarse también. No tanto. No, porque ya está desarrollado. Si esto es desde el inicio, sí, pero si se desarrolló y después tuvo un problema X, y la voz no es que de repente se le pone aguda la voz. ¿Está bien? Pero otra de las cosas que uno puede preguntar, y esto sí tiene impacto, es en el vello corporal. Y uno de los signos más sensibles es el vello en las piernas. Y si el hombre nota que tiene menos vello en la pierna, eso es un indicativo de un descenso en el nivel de testosterona. Otra de las cosas que le preguntamos son las erecciones también, matutinas, como vimos aquí. Bien. Pero, obviamente, si esto es sostenido, lo vamos a ver físicamente, y si le pedimos un espermograma, obviamente va a tener un espermograma alterado. ¿Por qué? Porque necesitamos testosterona para que la espermatogénesis se lleve a cabo. ¿Está claro? Distinto sería si hubiera solo una falla en la célula de Sertoli, y en ese caso vamos a encontrar por ahí testosterona totalmente normal, pero trastornos en la fertilidad. ¿Para qué más sirven los andrógenos? Bueno, ya vimos esto: próstata, epididimo, vesículas seminales, no solo el desarrollo en capas embrionarias, sino también el mantenimiento. Estímulo de la libido, y esto es aplicable a hombre y mujer. La libido del deseo sexual depende de los andrógenos. ¿Está bien? Y como vimos, a través del feedback y demás, en la regulación no solo del factor hipotalámico, sino directamente sobre la gonadotrofinas. ¿Cuáles serían los efectos no reproductivos, biológicos de los andrógenos? Sistema nervioso, el comportamiento sexual, la agresividad, como dijimos antes, en el desarrollo del vello y de las glándulas sebáceas, la mayor producción de secreción de sebo. También tiene impacto de los andrógenos en hematopoiesis, por eso no solo tiene más glóbulos rojos por la mayor masa muscular y el requerimiento de oxígeno, sino porque también los andrógenos tienen un efecto directo. En el riñón específicamente estimula la producción de eritropoyetina, aunque el principal estímulo, ¿cuál es? Recuerden que también las hormonas tiroideas estimulan la producción de eritropoyetina. Y a nivel de metabolismo, producen un efecto lipolítico, alteran la sensibilidad de la insulina. A nivel óseo, recordemos que estimula el desarrollo óseo, pero el cierre fundamentalmente se da a través de la aromatización de la testosterona estrógeno. A nivel hepático, regula la producción de globulinas. Recuerden que los andrógenos bajan los niveles de globulina. Obviamente la composición corporal, músculos, tejido graso, y es un inmunomodulador negativo. Entonces, si hacemos una pausa acá y decimos ¿qué hormonas son inmunomoduladores positivos y qué hormonas son inmunomoduladores negativos? ¿Qué sería un inmunomodulador positivo? ¿Estrógeno? Prolactina. Perfecto. ¿Qué sería un inmunomodulador negativo? Progesterona. Cortisol, perfecto. Progesterona. Andrógenos y progesterona. ¿Recordamos por qué cada uno de ellos? O sea, ¿qué finalidad fisiológica tiene? Vamos a los inmunomoduladores negativos. ¿Por qué es importante que la progesterona tenga un efecto inmunomodulador negativo? Rechazar al feto. Ya uno. A ver. Para que la madre no rechace al embrión, que es genéticamente distinto a ella. Me dicen acá para que no rechace un embrión. Es cierto. ¿Por qué más? ¿Alguna otra cosa?
¿Qué otro inmunomodulador negativo importante? Los glucocorticoides. Hagan la distinción de inmunomodulador de inmunosupresor. No es lo mismo. ¿Está bien? Modular es controlar. Suprimir es directamente abolir la respuesta inmune. ¿Está bien? Y eso lo vemos claramente en altas concentraciones de glucocorticoides, por ejemplo, farmacológicas o infusas. Y dentro de los que son inmunomoduladores positivos, me dijeron estrógenos, prolactina y ¿algo más? ¿Para qué los estrógenos? ¿Sirve de algo? Se ha hecho un estudio en áreas críticas, fundamentalmente terapia intensiva, hombres y mujeres en áreas críticas que cursen procesos infecciosos respiratorios, por ejemplo neumonías graves. ¿Quién cree usted que tiene más sobrevida? La mujer. La mujer. Sexo fuerte. ¿Por qué? Por los estrógenos y la prolactina. El nivel de prolactina de la mujer es más alto que el del hombre. Y esto tiene que ver con el nivel de estrógeno. También van de la mano. Entonces esto es cierto, que las mujeres son más resistentes a infecciones que los hombres. Pero no todo es tan lindo. Porque las mujeres tienen mayor riesgo de enfermedades autoinmunes que el hombre. Por eso vamos a ver 90 mujeres hipotiroides y por ahí 10 hombres hipotiroides. ¿Por qué? Porque la principal causa de hipotiroidismo, ¿cuál es? La enfermedad autoinmune, la tiroiditis Hashimoto. Y además, porque las mujeres van al médico y el hombre no. Y eso es cierto. Bueno. Miren el impacto que tienen los andrógenos en el sistema cardiovascular. Se ha visto, y ya esto es totalmente demostrado, esto por ahí le hacen algún comentario claro, pero básicamente se ha visto que la testosterona puede mejorar síntomas ligados a una especie, un ángulo en definitiva. Y esto tiene que ver fundamentalmente con estos efectos de la testosterona, con un efecto vasodilatador de la testosterona, por un mecanismo genómico que tiene que ver con la producción de canales iónicos. Por eso, cuando el hombre está entrando en la andropausia, es decir, menor producción de andrógenos, el riesgo cardiovascular en el hombre aumenta. ¿Por qué? Porque se ha visto claramente que los andrógenos, si bien hacen un trastorno del tipo lipídico que no favorece del todo a lo cardiovascular, pero tiene algunos síntomas ligados a déficit de testosterona que tienen que ver directamente con acción genómica o directa de la testosterona sobre, por ejemplo, el músculo cardíaco. Es decir que sería buena la testosterona específicamente en el tejido cardiovascular. Olvídense del colesterol. Bien, veamos, capítulo aparte, qué impacto tienen y por qué es importante saber esto, los andrógenos en el tejido óseo. Entonces vamos a hablar un poquito del impacto que tiene sobre el osteoblasto y sobre los osteoclastos y la célula madura del tejido. Recuerden, chicos, que el estradiol en definitiva es el que produce el cierre del tejido del crecimiento. Y lo que vamos a ver es que de esta interacción vamos a provocar la estimulación osteoblástica y la inhibición del osteoclasto. Es decir, que los estrógenos, y fundamentalmente la testosterona, lo que van a hacer es promover la actividad de los osteoblastos y disminuir la actividad osteoclástica. Para eso es importante recordar cuáles son los mediadores que actúan a nivel óseo, vinculados a todo esto. Recordemos los factores insulinosímiles, recordemos el impacto que tienen estos sobre la producción a través de los osteoblastos de la matriz ósea, fundamentalmente la síntesis del colágeno que van a formar parte de la matriz ósea. Recordemos un poco algo que ya hemos visto del sistema RAN-RAN ligando. Eso ténganlo presente, chicos, porque eso, en serio, hay preguntas. Entonces, a ver, es un tema sumamente sencillo. Recuerden, RAN ligando, el RAN producida en el osteoblasto, la osteoprotegerina producida en el osteoblasto,
Si no tengo osteoprotegelina, me estimula la actividad osteoclástica. Si tengo osteoprotegelina, me lo frena y me inhibe la actividad osteoclástica. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen estas hormonas sexuales? Básicamente también promueven la menor producción de interleuquina 6. Recuerden que la paratormona, el mecanismo de acción de estimulación del osteoclasto es a través del osteoblasto. ¿Y el osteoblasto qué hace? Además de la osteoprotegelina y el ranligando, produce interleuquina. Y las interleuquinas en definitiva son los que estimulan la actividad osteoclástica. La testosterona, con su efecto inmunomodulador negativo, promueve una inhibición de la producción de esta interleuquina y por ende se estimularía menos el osteoclasto. ¿Está claro? Bien. Hablemos entonces ahora, para ir ya en la última etapa del seminario, hablar un poquitito de andropausia, algo que yo ya les había comentado antes. En definitiva, hay muchos sinónimos que podemos emplear para la andropausia: hipogonadismo masculino, climaterio viril, estas siglas en inglés que tiene que ver con la deficiencia de andrógeno ligada a la edad en el hombre, bueno, una serie de cosas. Como concepto, así como hay una menopausia femenina, hay una andropausia masculina, en donde no es tan clara la edad, como si lo es en la mujer por ahí, pero los dos declinan en la producción de esteroides y eso obviamente genera impacto. ¿Cuáles serían el impacto que trae que claudique la producción de esteroides sexuales? Generalizado desde el punto de vista físico, menor fuerza muscular, cambio en la distribución de grasa-músculo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar con la grasa-músculo? ¿Hay más qué? Hay más grasa y hay menos músculo. ¿Y eso está bueno? ¿Por qué? Un factor de riesgo para diabetes. ¿Quién habla? Ah, bien. Sí. Es un factor de riesgo para diabetes, para más síndrome metabólico. Perfecto. O sea, la mayor actividad del tejido adiposo, recuerden que el tejido adiposo, ¿qué me promueve? Vibración. ¿Ácido graso libre? Sí. ¿Sí o no? A ver. Depende de la hormona que impacte sobre el tejido adiposo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si impacta una hormona lipogénica, no. O sea, actúa una hormona lipolítica, Sí. sí. Entonces, si yo aumento la cantidad de grasa, y recuerden que genéticamente, y porque el hombre sigue teniendo andrógeno, no es que tiene nada, va a acumular más grasa ¿dónde? En la A nivel panza. central. Yo ya le había comentado cuando vimos páncreas por qué era peor la grasa central que la grasa femoroglútea. Porque el tejido adiposo es distinto, por la ubicación que está cercano al sistema pórtico, porque eso tiene claramente impacto a nivel cardiovascular. Bueno, ¿qué le ocurre al señor mayor? Menos masa muscular, mayor masa grasa. ¿Esto tiene impacto a nivel cardiovascular? Obviamente sí. Pero no solo hay un deterioro físico, también hay un deterioro cognitivo, que tiene que ver con la testosterona. Menos memoria, menos orientación espacial, menor concentración. Algunos confunden esto como deterioro ligado a una demencia senil, pero es por andrógeno. Se soluciona, digo, se le puede dar andrógeno. ¿Está bien? Desde el punto de vista metabólico, recordemos el impacto que tiene la producción de eritropoyetina en la testosterona, el cambio en el perfil lipídico, la importancia que tienen los andrógenos a nivel del sistema óseo, es decir, que también hay una osteoporosis masculina. Hay que estudiar al hombre adulto vinculado a este tema. Y todo esto que genera irritabilidad, cambios del humor, depresión. ¿Ven? Chicas, que no solamente las mujeres posmenopáusicas tienen problemas. Y miren ustedes, social, cognitivo. Vuelvo a decir, esto muchas veces se confunde con demencia senil. ¿Está bien? Obviamente el deseo sexual y la libido va a estar disminuido. Aunque en realidad
en este tema tiene más impacto el sexo femenino que el masculino. ¿Está bien? Disculpa, una pregunta. Sí. Entonces puede ser que la deficiencia de andrógenos afecte el óvulo preescolar. ¿El qué? O sea, afecte el óvulo preescolar, o sea, todo lo que ¿Que lo afecte en este sentido conductual, vos me decís? Claro. Sí, claro. Sí, sí. Bien. Espermatogénesis. ¿Qué recuerdan del espermatogénesis, chicos? Esto es simplemente el repaso. ¿Se acuerdan del tipo de gonias y todo eso? Ahora que me hace un mínimo repaso de esto. ¿Cómo eran las claras, oscuras? ¿Cómo eran? A ver, uno que se anime. ¿Cómo? Dale. Bueno. Que la dije a vos. Hablemos con él. Bien, ¿qué diferencia hay? Ahora lo preguntaría. Bien, a ver, como concepto. Hay una que tiene la capacidad de seguir produciendo células y la otra que se va a diferenciar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si analizamos, vamos al resultado final, ¿sí? Porque no nos quiero aburrir con la histología. El espermatozoide. ¿Bien? Llegamos al espermatozoide. Todo esto que ustedes vieron lo vieron en histología y me imagino que lo tienen fresquísimo, ¿no? Vale. Bueno. Con respecto al espermatozoide, ¿qué es lo que uno o lo que el bioquímico ve cuando estudia un espermatozoide? Primero, característica de la cabeza. Ancho, acrotoma, si hay defectos en el cuello. ¿Para qué sirve todo esto en definitiva? Cuando uno ve el espermograma de los abuelos nuestros, se considera un número X de espermatozoides como normal. Lo que se está viendo es que a medida que fueron progresando las décadas, hoy se considera, se toma como punto de corte, un menor número de espermatozoides como normal. ¿Esto qué significa? ¿Que el hombre va perdiendo fertilidad a lo largo de las décadas? En cierta forma sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores ambientales, ¿está bien? Ligados a la vida cotidiana, pero también es cierto que hoy por hoy se analizan muchas cosas del espermatozoide que antes no se analizaban para considerarlo normal. Es decir, ahora se mide, a ver, ¿cuánto le mide la cabeza? ¿Qué cantidad de reacción acrosómica tiene? ¿Cómo son los centriolos? ¿Qué largo tiene la cola? ¿Cómo se mueve? Y antes por ahí a esas cosas no se le daba demasiada importancia. Entonces ahora se es más estricto en considerar un espermatozoide como normal. Y antes por ahí simplemente se lo cortaba. ¿Está bien? Esto es lo que les comentaba anteriormente. Vean cómo mililitros, esto es millones por mililitro de espermatozoides. Vean la población como 1940, la media es esto, ¿sí? Por encima de esta rayita, miren, 100 y cómo va bajando a la actualidad. Entonces, esto acá apunta a básicamente a lo que uno ahora considera normal como un espermograma, pero ahora lo vamos a ver. Antes de llegar al espermograma, ¿cómo hacemos nosotros para evaluar el eje gonadal masculino? ¿Qué podemos hacer? Más allá de lo físico, ya vimos que podemos medir los testículos con el orquidómetro, que podemos ver físicamente cómo es, distribución pilosa, zona muscular. ¿Cómo podemos evaluar el eje gonadal masculino? Siguiendo la testosterona. ¿Midiendo la testosterona? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más haría? TH, PCH. Bien, testosterona, LH y FSH. ¿Le dirías algo más?
los factores hipotalámicos pueden medir. Pregunta. ¿Los factores hipotalámicos pueden medir? Y la respuesta es que no. Pero históricamente no. Si vos querés medir un factor hipotalámico, tenés que meter en la circulación portal del hipófito. Un poco traumático, pero bueno. ¿Experimentalmente se puede hacer? No, obviamente clínicamente. ¿Qué más mediría? Mediste testosterona y las gonadotrofinas. ¿Medirías alguna otra cosa? Estrógeno. ¿Por qué estrógeno? Para ver cuánto está cambiando. ¿Por qué? Testosterona pasaba. Porque la testosterona produce estradiol, el tipo que se aromatiza. Claro. Ok. ¿Alguna se le ocurre alguna otra cosa? Proteína transportadora. Bien, ¿qué más? ¿Me dijeron nada? ¿Me faltan? Inhibina. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada más? El mismo espermograma podría ponerlo en evidencia. Claro. A ver. Vamos por partes. Lo primero que vamos a pedir es una evaluación hormonal. El espermograma ya es más específico para parejas que tienen problemas para lograr un embarazo, ¿sí? Para una infertilidad. Pero vamos a suponer que te consulta un paciente mayor que te dice que se siente más cansado, deseo sexual nada, vos tenés que indagar todo eso, más allá que puede estar estresado, puede estar depresivo, puede tener 2 millones de cosas. Pero bueno, estamos evaluando el éxito, todavía no llegamos al espermograma. ¿Me pedirían algo más? Albúmina. ¿Algo más? Prolactina, si vos pensás que tiene una hiperprolactinemia y puede llegar a estar impactando, perfecto, bien. Chicos, ¿y la testosterona biodisponible? ¿Qué onda? Sí. Pues nadie la dijo, no especial, testosterona biodisponible. Testosterona biodisponible, ¿está bien? Ok, y muchas de las cosas que ustedes me dijeron son interesantes. Una me dijeron inhibina, ¿y por qué inhibina? Para ver cuánto está dividida la FSH. ¿Qué te refleja la inhibina? La ¿Cómo? actividad de la sertolina. ¿Qué Actividad de célula te sertolina. refleja la inhibina? La sertolina. La célula Sertoli, perfecto. Entonces, si vos tenés una inhibina alterada, te está hablando que está alterada ¿qué cosa? La sertolina. La célula de Sertoli. Y si está alterada la célula de Sertoli, ¿puede ser que esté alterada la espermatogénesis? Sí. Entonces, si vos ves una inhibina alterada, por ahí la testosterona no está alterada. Porque Y si la inhibina, y esto no significa que porque tiene testosterona en un rango, entre comillas, normal, si tiene una alteración en la célula de Sertoli, no tenga trastornos, por ejemplo, de la fertilidad. ¿Está bien? ¿Qué pruebas dinámicas? ¿Qué pruebas podemos utilizar? Esto es prueba basal, dosable simplemente hormona. Dentro de las pruebas dinámicas, obviamente, como el principal trastorno que uno puede llegar a ver es la hipofunción, no existe la supergónada, ¿sí? El supertestículo y el superovario, por lo menos para fisiología. Patología van a ver que hay algunos tumores, pero estamos en fisiología. Entonces, siempre las pruebas para evaluar los ejes gonadales van a ser de estímulo. Porque lo frecuente es que haya una hipofunción, no una hiperfunción. Entonces, ¿qué podemos usar? Factor hipotalámico, y en este caso, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué sentido tiene darle el factor hipotalámico? Para ver que aumenta los factores hipofisales. Perfecto. Bien. ¿Habrá que tener algún recaudo con esto? ¿Cambio el factor hipotalámico? La frecuencia de la situación. ¿Por ahí? La frecuencia. La frecuencia. Bien. ¿Por qué? Si es más frecuente estimular más el LH, en cambio si es menos frecuente. Si la das más frecuentemente, ¿decís? Claro. Perfecto. Bien. Vamos a suponer que el problema, yo ya se los adelanto, está en la producción del receptor para el factor hipotalámico. Es decir, que el problema está en la hipófisis. ¿Se puede hacer algo con esto? Hacer la prueba y ver que no pasa nada. Si lo haces de alguna manera, podemos favorecer a que este problema, en definitiva, solucionarlo. ¿Se puede ver una atrofia? A ver, ustedes cuando vieron femenino, ¿les comentaron el rol del factor hipotalámico sobre la producción de receptores? ¿Qué le dijeron? Que si se lo dan de forma continua va a ser down regulation. Sí. Si se lo dan de forma pulsante hace up regulation. Excelente. Entonces,
Recuerden que este factor produce upregulation, homóloga, es decir, estimula la síntesis de sus propios receptores. Entonces, yo lo doy continuo, en realidad, no es que vos vas a dar continuo esto. Si vos usás un superagonista, que es lo que se ve en el cáncer de próstata en el ejercicio ese, vos vas a lograr un upregulation, ¿sí? Si lo das de manera sostenida. Ahora, si vos lo das, como dice tu compañero, de forma pulsátil, durante 24 horas lo que vas a estimular es la producción, no solo el impacto sobre el LH, digo, sino también la producción de receptores a nivel hipofisal. Entonces, de esa manera, vos te estás cubriendo, es decir, bueno, yo le estoy dando bien porque, por un lado, voy a promover a través de la secreción pulsátil la liberación de LH, eso va a tener más impacto sobre la testosterona, que es lo que yo estoy evaluando, pero además estoy estimulando la producción de receptores del factor hipotalámico. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Para qué darle gonadotrofina coriónico humana? Para que actúe por la ¿Cómo? Para el implante el efecto de la gonadotrofina. ¿Cuál? Las dos. ¿Están todos de acuerdo? Las dos. Las dos porque tiene seguridad alfa igual de las dos. Gonadotrofina coriónico humana, ¿quién es parecida? LH, FSH, A la LH. LH. Perfecto, a la LH. ¿Y por qué no le doy LH? Porque es más costoso producir LH que sacar gonadotrofina coriónica humana de la orina de una mujer. ¿Está bien? Citrato de clomifeno. ¿Qué es el citrato de clomifeno? ¿Se lo vieron en femenino? No. El citrato de clomifeno es una droga que puede, dependiendo de la forma bioquímica, actuar bloqueando o estimulando el feedback negativo. ¿Está bien? En este caso lo que va a hacer el citrato de clomifeno es bloquear el feedback negativo. Entonces, va a liberar de la inhibición ¿para qué? Para que exista un estímulo sobre quién. Recuerden que son todas pruebas de estímulos, chicos. Entonces, si yo bloqueo el feedback negativo dándole citrato de clomifeno que va a actuar a nivel central, ¿cuál sería una respuesta normal? ¿Realmente qué cosa? Todo. Las gonadotrofinas. ¿Está bien? Las gonadotrofinas. Y llegamos a lo que ustedes querían, el espermograma. ¿Está bien? El espermograma, si nos regimos por la OMS, ¿a qué consideramos un espermograma normal? Volumen. Cuando uno pregunta, volumen del espermograma, yo habitualmente no lo pregunto porque bueno, pero hay gente que lo pregunta. Y me han comentado respuestas, ¿no? 200 mililitros. Más alto, ¿no? Pero bueno. El espermograma tiene un volumen normal de 2 mililitros, entre 2 y 4 mililitros. Vamos a ver un poquito las características físico-químicas. ¿Está bien? Color, blanquecino, viscosidad, tiene gilancia, el pH, tirando alcalino, esto no importa. Esto es lo que quiero hacer hincapié. Concentración de espermatozoides por mililitro. Vean ustedes. 20 mililitros o más consideramos normales. ¿Se recuerdan la diapositiva que pusimos hace 4 o 5 atrás? Veían que en 1940 se consideraba normal más de 100 por mililitro. Hoy consideramos normal 20 millones. ¿Está bien? ¿Cuánto tiene que tener el eyaculado total? 40 millones o más. Y esto es lo más importante. Más allá de las características que las vamos a ver, cómo se mueven los espermatozoides. Porque uno puede tener un nivel de espermatozoides normales y que la mayoría sea inmóvil, eso es infertilidad. Tenés espermatozoides pero no se mueven. Entonces, ¿cómo se clasifican los grados de movilidad? A, B, C y D. B son los inmóviles. C son los móviles in situ, es decir, que no progresan. A y B son los que avanzan, algunos más rápidos, que son los A, y estos que avanzan de manera más lenta. Entonces, lo que uno considera es qué porcentaje de ese total tiene motilidad A y B. Y si el 50% del total de espermatozoides tiene motilidad grado A y B, eso es considerado normal. Como ven, es una sumatoria de cosas. No solo si tiene espermatozoides,
no solo si el pH está bien, el volumen está bien, sino puede tener espermatozoides recontra normales en número, pero ser inmóviles. Entonces, esto es un riesgo importante de infertilidad. ¿Está claro? Ya estamos terminando. ¿Cuáles son las alteraciones que pueden estar relacionadas al eje gonadal? ¿Se acuerdan lo que era esto? Que no asciende los testículos. ¿Cómo, perdón? Que no hay un descenso completo testicular. Perfecto. Que no haya un descenso testicular, ¿a dónde? A la voz. Perfecto, a la voz entonces. ¿Cómo va a impactar esto en un hombre? Va a tener temperatura aumentada y no va a poder producir correctamente. Va a tener la temperatura corporal, no 2 o 3 grados por debajo, y eso va a tener impacto sobre cosas. ¿Sobre? Espermatogénesis. La espermatogénesis, perfecto, sobre la espermatogénesis. Si yo, por ejemplo, a un hombre con clitorquía le mido testosterona, ¿cómo crees que va a estar? Normal. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente este es un paciente que nos operó, que habitualmente la clitorquía se resuelve en los primeros 2 o 3 años de vida. O sea, el pediatra es el primero en verlo y obviamente obrar en consecuencia. Perfecto. Miren ustedes, varicocele. ¿Qué es esto? La dilatación o el éxtasis venoso del plexo pampiniforme. ¿Cuál es el problema del varicocele? Que es re frecuente. ¿Qué le genera? ¿Cómo? Si hay un éxtasis, o sea, un enlentecimiento en el retorno venoso en ese sector, ¿qué le va a provocar? La sangre está más tiempo, está como más estancada, entonces la temperatura como que está aumentada. Además que hay distintas notas relacionadas a esto, pero básicamente es por eso. Bien, y esto es una causa de esterilidad. Pseudohermafroditismo masculino, ¿qué sería esto? Entonces, hay un ejercicio que habla de esto. Hipogonadismo hipogonadotrófico o síndrome de Kallmann. ¿Qué es el hipogonadismo hipogonadotrófico? ¿Qué significa hipogonadismo? ¿Cómo está la gónada? Hipofuncionante y chica, está bien. Hipogonadotrófico. ¿Qué es? La gonadotrofina, ¿cómo va a estar? Disminuida. Entonces, este problema es a nivel de dónde? De la hipófisis o del hipotálamo, que de hecho el Kallmann es una alteración hipotalámica. ¿Qué es lo que ocurre? Habitualmente, y esto es obviamente congénito, hay una falla en la migración de las neuronas que van a formar parte de aquellas que regulan las gonadotrofinas, es decir, las productoras de GnRH, y que estas también están relacionadas con neuronas que van al bulbo olfatorio. Entonces, es frecuente ver que estos pacientes, además de tener hipogonadismo hipogonadotrófico, tienen algo que se llama anosmia. Es decir, no tienen olfato. Y eso es una triada característica de este síndrome. Y esto tiene que ver con que la falla está en la migración de esas neuronas. ¿Y el síndrome de Klinefelter? ¿Qué es esto? Esto lo has visto ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué era? ¿O qué? Perfecto, César. ¿Y eso cómo impacta? Si vos vieras un Klinefelter, entra por la puerta, ¿cómo lo ves? Bien. ¿Escuchan todo lo que dice César? Dice alto. Analicemos por qué es alto. ¿Por qué es alto? ¿Por los? Por la producción de estrógeno. ¿Cómo está la producción de estrógeno acá? Aumentada. Elevada. ¿Por qué? Todas las hormonas sexuales, ¿no? En realidad tiene menos andrógeno. ¿Está bien?
estrógenos se cerraron los casilleros de crecimiento? No, por eso son altos. ¿Y qué más tienen? César, está perfecto lo que está diciendo. Bajo bello. Disminución en el, o sea, disminución de los caracteres sexuales masculinos, obviamente, porque tienen menos andrógenos. ¿Y qué más? ¿Se te ocurre algo más? Testículos pequeños, obviamente, perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Cosa aguda. Sí, todos los caracteres sexuales masculinos van a estar claramente alterados, sumado a que va a tener gónadas pequeñas, totalmente atróficas, que van a ser altos. Obviamente esto también está relacionado con algún tipo de deterioro cognitivo, no importa. Pero eso es lo que... Sí. Tiene también grasa en la cintura y piernas. Son habitualmente delgados. Habitualmente delgados, ¿sí? Bien. ¿Qué otro trastorno vamos a...? Esto es frecuente, esto no tan frecuente, vamos a otros trastornos. Miren, hiperlactinemia y hipertestonismo. Son causas de esterilidad o trastornos en el ciclo, mejor dicho, del sistema productor de gónadas. ¿Qué pasa con la hiperlactinemia y la actividad gonadal masculina? ¿Tiene impacto? Obviamente sí, ¿por qué? ¿A quién impactaba? Al factor liberador de gonadotrofina. ¿El estrés crónico por qué? Cortisol. ¿El CRH qué hace? Perfecto, el CRH inhibe al factor liberador de gonadotrofinas e inhibe el factor liberador de hormona de crecimiento. Y los glucocorticoides en altas concentraciones tienen impacto directo sobre las gónadas. Perfecto. Bien, miren ustedes. Hipogonadismo. ¿Qué tenemos? Baja testosterona biodisponible, y ese sería el genital, ¿no es cierto? Miren que es algo bastante ambiguo, pequeño, ambiguo. Si uno ve lo que ocurre en el hipogonadismo hipogonadotrófico, el problema está acá arriba. Entonces, si no hay producción del factor hipotalámico, el problema va a estar en la producción de gonadotrofinas y obviamente esto va a tener impacto a nivel del testículo. Entonces vamos a encontrar un deterioro claro en la producción de esteroides, en la producción de gonadotrofinas, y como hay poca gonadotrofina, los testículos van a ser más pequeños. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo podemos tratar un hipogonadismo? Le damos que andrógeno. ¿Sí? ¿Qué andrógeno le podemos dar? Testosterona directamente. Ahora, si le damos testosterona directamente, ¿qué nos está faltando? Ciclo negativo. En realidad, a ver, ¿por qué puedo tratarlo de estas dos? Vamos a suponer que yo tengo que elegir uno. ¿Qué le darían ustedes? Cambio el sentido a esta filmina. Tenemos un paciente que tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico. Si no tiene gonadotrofina, obviamente no tiene testosterona. Entonces necesitamos tratar. ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos? Le damos algo similar a la gonadotrofina. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Si le damos algo similar a la gonadotrofina, ¿qué voy a esperar encontrar? Recordá que estás partiendo una gónada chiquita. Tendríamos que estar el trofismo de la gónada. Claro, la gonadotrofina en primera instancia lo que va a hacer es promover la estimulación de esteroides, promover el crecimiento, pero esto va a ser más bien lento. Y si yo le diera testosterona sola, le voy a mejorar rápidamente la química, pero las gónadas van a estar pequeñas. ¿Se entiende? Entonces en realidad debería usarse la asociación de ambas. ¿Para qué? Para darle tiempo a recuperación de las gónadas y para tratar los síntomas del déficit de testosterona que tiene este paciente. ¿Bien? Bueno, esto ya lo hemos visto. Fin, chicos.